Bienvenido a todas y todos a este nuevo webinar organizado por la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría, donde conversaremos de un tema que ha tenido una alta relevancia en los últimos meses en el país, como es la emergencia del Mycoplasma pneumoniae. Y para revisar todos los aspectos relacionados a la infección, tenemos invitado al doctor Cristian García, que él es un doctorado en salud pública, es el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, que nos va a hablar de la epidemiología local y a nivel internacional, que es lo que estamos viendo en este minuto. Y después la doctora Juanita Zamorano, que ella es pediatra infectóloga de la Clínica Santa María y de la Clínica de la Universidad de los Andes y miembro de la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría, nos va a contar las manifestaciones clínicas y el manejo general de esta patología. Y posteriormente, la doctora María Luisa Espinosa, ella broncopulmonar infantil del Hospital Guillermo Gran Benavente y miembro de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias Pediátricas, nos va a contar la asociación que tiene el micoplasma con el asma bronquial. Hay un link para el envío de sus preguntas que al final de las presentaciones vamos a contestarla o van a contestarla nuestros destacados miembros del panel. Y queremos también recordarle que esta clase, este webinar posteriormente será grabado y será publicado en la página de la Sociedad Chilena de Pediatría. Entonces vamos a partir con la presentación del doctor Cristian García. Bueno, nuevamente muchas gracias, Leonor, Juanita, y a la Sociedad de Pediatría y a su rama de infectología por la invitación. Hemos estado ya un par de veces tocando temas súper contingentes de mucha importancia y el día de hoy vamos a presentarles lo que hemos desarrollado y cómo está la situación epidemiológica de micoplasma. Así que voy a compartir la pantalla. Voy a bajar un poquito aquí los controles flotantes y comenzamos. En breves minutos quisiera comentarles sobre lo que hemos estado revisando a nivel mundial. En la región, en Colombia, hemos visto que el micoplasma, ya esto es un paper que se publicó a principios de este año. Fíjense, y aquí quisiera mostrar, no se alcanza a ver el puntero. A ver, se me desconectó la... Dejen revisar aquí el puntero láser. Ahí. Bueno, no importa, vamos a hacerlo con el puntero para seguimiento, puntero láser aquí. Lo que estamos viendo acá es las detecciones de micoplasma neumonía en Colombia, en distintos lugares de Colombia. Y si se fijan, el patrón es un patrón bien interesante, muy similar a lo que se encontró en otros países en los tiempos, desde las detecciones y distintos otros patógenos identificados, un aumento asociado a la reapertura de los colegios, especialmente durante el año 2022. Después cierta baja, pero empieza a aumentar el micoplasma pneumoniae. Ustedes pueden ver acá abajo las cifras de unos o pocos casos ya a finales y a mediados del 2023 empieza a aumentar de manera importante. No son muchos casos, pero sí es un aumento significativo respecto a lo que se había visto en los años anteriores. Esto un poco va en línea de la hipótesis de lo que se ha planteado con varios de los distintos agentes que una vez que baja el COVID empiezan a volver a tomar este nicho ecológico que somos los seres humanos y vuelven a estas dinámicas que nosotros veíamos previo, ¿ah? Y el micoplasma, así como Piógenes y como algunas otras también, no escapa de ello. En Estados Unidos, no voy a entrar mucho en detalle, vieron también y detectaron ya en los meses de octubre, reportaron un aumento especialmente en niños de 2 a 4 años, de un 1% de la detección a un 7,2 y de 5 a 17 años de 3,6 a 7,4, al doble. Y es importante esto, estuvimos en reuniones con el CDC también revisando estos temas, y lo que nos contaban es que la única forma de poder medir esto era a través de los diagnósticos de laboratorio, y aquí les voy a mostrar lo que la empresa biomedió y aportó al CDC de los datos de poder y para poder saber qué es lo que estaba pasando. Ellos tienen un sistema que es el BioFire
y que tiene reportes automáticos que les reporta qué es lo que está pasando a lo largo de este país. 2023, los distintos meses, 2024 y los meses de este año. Y si ustedes se fijan, acá hay distintos agentes. Tenemos en azul acá rinovirus, enterovirus. Como hemos visto, de hecho en nuestro país estamos viendo y desde este año estamos incorporándolo a la vigilancia de virus respiratorio que predomina hoy día alrededor de un 30% de todos los que detectamos en las circulaciones. También está algo de parainfluenza, acá arriba virus respiratorio sincicial, influenza A en verde y en verde un poquito más oscuro, influenza B. En amarillo, coronavirus, que coincide bastante con lo que nosotros hemos encontrado en los tiempos más o menos y equivalente a los tiempos del hemisferio norte. Y acá abajo, miren, se ven bacterias en naranjo. Usted se ve aquí muy escaso, pero de a partir de más o menos en los meses de julio empieza a aumentar la cantidad en relación al total. Y para ver el detalle, podemos ver acá, esto es solamente Mycoplasma pneumonia, insisto, en los diagnósticos en esta plataforma de BioFire y desde julio, algo del año pasado, un poquito, no mucho, pero en abril, mayo, julio ya se empieza a notar un aumento importante de estos casos y ya se ve una tendencia a la reducción. También en el hemisferio norte, en Ontario, Canadá, se han reportado aumentos, fíjense, desde el 5,8% de las detecciones en el año 2019, por supuesto la baja, como hemos visto en varios de los agentes durante la pandemia y el año pasado también, y durante este año ya el 18% con 733 casos detectados de los que ellos podían también en laboratorio. ¿Ah? Todo esto por detección por PCR específicamente. Y aquí un poco en gráfico también, como para ver las diferencias de manera más fácil, y que se ve que hay un aumento importante en dos cosas, en la cantidad de casos, pero también en la positividad que encuentra. Y durante este año, lo que reportaron en Ontario, desde el inicio del año, con pocos casos, y ya alrededor de agosto, septiembre, se empiezan a ver los aumentos de casos, muy similar a lo que estamos viendo nosotros, tanto en número de casos como en las positividades. Y ya en noviembre ya no se ve que siga creciendo de manera muy importante. Si se fijan, la detección y la positividad es relativamente pareja en los últimos meses. La cantidad de casos subió hasta octubre y después empieza a bajar algo que es una buena señal, o no seguir aumentando, ya es un patrón que es importante de detectar. En Francia existían algunos reportes entre el 2023 y 2024. Ustedes pueden ver aquí el total de testeos en color, chuta, yo lo veo medio azul, azul claro, medio celeste, pero medio azul. Y que en años previos a la pandemia, las detecciones por neumonía, micoplasma neumonía, que eran algunas decenas, y hasta el 2000, inicio final de 2019. Con la pausa, y con lo que vieron algo el 2022, probablemente con reducción de varias de las restricciones y durante el 2023 un aumento importante y después una reducción relativamente rápida, que eso también es importante que lo destaquemos, que en pocas semanas se nota ya un descenso de los casos. La dinámica de los susceptibles probablemente es importante y tiene que ver también con esto. La mayoría de los casos, tanto en el periodo previo como el periodo que detectaron del último periodo, da un total de 449 casos y fíjense que predominan, especialmente en el último periodo, niños menores de edad pediátrica. Así que un número importante de los casos afectan justamente lo que estamos viendo nosotros también. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? En Chile esta bacteria no es parte del sistema de vigilancia como lo son los virus respiratorios, pero recibimos a finales de septiembre eh, un llamado de algunos clínicos que estaban detectando de hace algunas semanas ya, de hace algún tiempo, más casos y que les parecía extraño sobre neumonias por micoplasma y en niños jóvenes. Por lo tanto, rápidamente tratamos de levantar
la información, detectar si está pasando algo, qué está pasando y entenderán lo complejo que es cuando no hay un sistema de registro y que levantamos información, miramos datos de urgencia, miramos datos de otras cosas, cosa que es bien difícil porque el diagnóstico, sabemos, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, es complejo muchas veces, ¿cierto? Y sin laboratorio se complica más todavía. Por lo tanto, hicimos una alerta epidemiológica. Esto es un instrumento que nosotros tenemos para que estén atentos a qué circula dentro del país. Así que también los invito a estar chequeando y especialmente quienes sean delegados de epidemiología de algún establecimiento o para que lo comenten con nosotros. Publicamos cada vez que hay una alerta tanto nacional como internacional en epi.minsal.cl, las alertas epidemiológicas junto con informes, por ejemplo, del dengue, informe de situación epidemiológica. ¿Ah? Y pueden encontrar toda esta información ahí. Y dentro de lo que hicimos durante esta es sospechar para el tratamiento temprano, adecuado y por supuesto el diagnóstico. Y además armamos en 2 semanas un sistema de información desde los laboratorios, enfocado en hospitales de mediana y de alta complejidad, y le solicitamos a los laboratorios que nos vayan ingresando por mes, por grupo de edad, los casos que estuviesen detectando. Y esto es lo que nosotros podemos levantar ya desde el mes de octubre. Esto es dinámico, está constantemente ingresando data, por lo tanto pueden ir cambiando, pero hay algo, un patrón muy, muy importante. Primero, muy parecido a lo que veíamos en la literatura, al principio de año y a mediados de año, pocos casos, y ya agosto, septiembre, un aumento súper importante. Y durante el mes de octubre y el mes de noviembre, ya un plató y sin incremento, sin esta dinámica de aumento importante. Todavía en diciembre se han reportado ya 14 dentro del sistema de laboratorio. Nosotros le hemos pedido que vayan registrando mes a mes para tener una mayor cantidad de datos acumulados y mayor claridad en la data, pero claro, hay algunos que están ingresando cada vez que encuentran. En total, se han detectado 3.079 detecciones en el laboratorio asociadas a esto. Dentro de ellos, fíjense aquí, grupos de edad 0 a 4 años en verde, 5 a 9 años, 10 a 14, los separamos en esto en especial, después 5 a 19, 15 a 19, perdón, 20, 59 y 60 y más. La gran mayoría, lejos, son niños menores de 19 y menores de 15 años. Y un patrón que se repite durante todos los grupos de edad es que hay al aumento durante los mismos meses y que hay un plató y no existe un incremento importante posterior en un grupo específico. ¿Qué quiere decir eso? Que ya al parecer está eh, frenando esa alza de casos. Y si miramos los números ya completos, 813, 947 en los distintos grupos de edad, 673, 136, 356 y 154. 0 a 4 años, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 59, que es un grupo de edad muy, muy grande por lo demás, y 60 años y más. Cuando lo revisamos por regiones, y aquí lo tenemos por el número de la región, así que discúlpenme, acá abajo está Los Ríos, Arique, Parinacota y región de Ñuble, se ve que las regiones que más han detectado, también es esperable que tienen mayor cantidad de población, son la metropolitana, Valparaíso, Biobío, Los Lagos. De hecho, quiero destacar especial el trabajo de Los Lagos, que muy tempranamente pudo reportarnos y de eso nos sirvió muchísimo para orientarnos qué es lo que estaba pasando. Fueron de los primeros que rellenaron junto también con BioBio, que estuvieron muy, muy activos. Si se fijan, acá Antofagasta y en la región de Arica Paraná registran uno, conversamos con ellos y la verdad que nos dijeron no hemos detectado. Así que ahí estamos bien atentos. La dinámica del norte está siendo un poquito distinta también en los agentes de los virus respiratorios. Se ha estado comportando un poquito distinto en los últimos años al resto del país, cosa que habíamos visto antes, pero no era tan clara. Y aquí, para que ustedes puedan ver lo que pasa en Chile en total, 3.079, pero en las distintas regiones y también por los distintos grupos de edad. Y donde más hemos detectado efectivamente en la región metropolitana de Santiago y los grupos de menores de 15 años, de 0 a 14 años, son lejos el número que más hemos tenido. Destacando el grupo de más pequeños, y aquí también hay que ser súper claro, hay cierto
sesgo a tender a testear más probablemente a los niños más pequeños. Ha habido también una más noticia y algún revuelo, y eso también tiene que ver con más testeo, y el que busca más encuentra más. A pesar de eso, tenemos este plató de los últimos 2 meses y que nos ha seguido aumentando, lo que es una buena noticia por el momento. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Ah? Que al parecer había una recuperación de los ciclos epidémicos previos a la pandemia. Recordemos, entre 3, 5, incluso hasta 7 años, se pueden ver incrementos por el advenimiento y el incremento de la población susceptible. ¿Ah? Estas cohortes que no han estado en contacto con esto, eh, que es el punto número 2, incremento asociado a menos exposición previa por las medidas no farmacológicas también. Estas cohortes de susceptibles que requiere una vigilancia continua para la estrategia de prevención, diagnóstico y manejo. Vamos a seguir testeando y mirando qué nos está pasando, y que el aumento de detecciones también tiene que ver con aumento de casos, absolutamente. Hay más agentes circulando, pero también hay más testeo. El que busca más, testea más, encuentra más. Y las complicaciones subrayan la necesidad de sospecha, diagnóstico y tratamiento oportuno. Comentábamos un poquito antes de ingresar que si bien no tenemos en Chile hasta el momento de lo que hace el ISP, la susceptibilidad o resistencia antimicrobiana, clínicamente, y ahí también quizás pueden conversarlo, por casos puntuales hemos visto que ha tenido buen rendimiento y buena respuesta. Hace poquito, la semana pasada, se emitió un nuevo ordinario de refuerzo con las recomendaciones de manejo clínico, vigilancia epidemiológica, protección medidas también para los establecimientos de salud. ¿Ya? Pueden encontrar aquí en el QR esta normativa que le llegó a todos los establecimientos y a los servicios de salud del país. Y con eso llegamos al final de la presentación. Muchas gracias. Hola, gracias por invitarme a este webinar. Y para mí es muy grato contarles sobre lo nuevo que está pasando con Mycoplasma pneumonia. He dividido esta presentación en 3 áreas. Vamos a hablar de patogenia, en la cual hay mucha información nueva. Después vamos a ir a explicar un poco cuáles son las manifestaciones clínicas que estamos viendo en este nuevo brote de micoplasma que estamos viviendo. Y por Hola, último, gracias por vamos a discutir invitarme a este sobre webinar. tratamiento. Y para mí es muy grato Mycoplasma pneumonia es contarles una bacteria sobre lo nuevo que está que pasando con pertenece a una Mycoplasma, clase que se llama Molicutes, que son bacterias que tienen la pared muy blanda y por lo tanto su forma es muy variable, ¿ya? Porque la pared no los logra contener. Es una bacteria intracelular de tamaño muy pequeño, sin pared celular y por eso es blanda, y su genoma va desde 580 a 2200 kilobytes. Hay más de 200 especies de micoplasma, ¿ya? Pero solo 6 de todos los micoplasmas pueden producir enfermedad en el hombre y nosotros vamos a hablar de una especie que es Mycoplasma pneumoniae. Todos los micoplasmas pueden, los epitelios que afectan en el hombre son el epitelio respiratorio y genital, pero Mycoplasma pneumoniae, como vamos a hablar, su órgano blanco es el epitelio respiratorio. Les muestro aquí en este dibujo, los micoplasmas tienen, Mycoplasma pneumoniae tiene este organelo de adherencia que le va a permitir fijarse al epitelio respiratorio. Es un extremo de su forma en la cual tiene como una zona más protruyente que va a facilitar su adherencia. Vamos a partir al tiro con la patogenia, entonces, y contarles que Mycoplasma puede, cuando llega por la vía aérea, llega al pulmón y en su primera etapa va a producir una infección intrapulmonar, pero en la actualidad también se sabe que puede dar manifestaciones extrapulmonares. Estas manifestaciones extrapulmonares son cerca del un 25%, o sea, no son tan infrecuentes, ¿ya? Nosotros lo que más conocemos es la patología pulmonar, que es como el foco donde ingresa la bacteria, pero vamos a tener manifestaciones extrapulmonares en cualquiera de los parénquemas del organismo: cerebro, piel, riñones, cardiovascular, gastrointestinal, músculo esquelético, etc. Vamos a ir revisando primero cómo es la patogenia
en el pulmón. En el pulmón yo les dije que es muy importante la adhesión. La bacteria tiene un órgano propiamente para hacer esta adherirse, y cuando ya se adhiere y entra a la célula respiratoria, es capaz de producir daño directo dentro de la célula, causado porque actúa de diferentes maneras. Primero, le quita los nutrientes. Segundo, tiene toxinas propias él, y además altera el mecanismo oxidativo de la célula e induce apoptosis, que es la muerte de las células respiratorias. ¿Ya? Entonces tiene potentes maneras de dañar nuestra célula respiratoria. También otra forma de producir daño, que es capaz de producir una cascada inflamatoria. Los componentes celulares, incluidos los metabolitos y las toxinas liberadas por Mycoplasma pneumoniae, van a actuar como proinflamatorias y entonces estimulan una respuesta inflamatoria a nivel pulmonar que va a producir también daño. Y el último componente es que posee algunas moléculas que van a ayudarlo a evadir la respuesta inmune, ¿ya? Y de esta manera, como que el sistema inmune que trata de controlar esta infección no va a poder hacerlo, y permite en cierta forma que pueda existir la infección más crónica. ¿Ya? Esta es una de las características de lo que se sabe actualmente sobre cómo produce daño pulmonar. Esto es lo mismo que les dije antes, pero en otro dibujo para fijar un poco más la idea de que posee muchos mecanismos de patogenicidad que lo van a ayudar en las distintas eh, formas de daño que les dije. Acá está la adhesión al epitelio, donde tiene esta proteína P, que es lo que conforma este organelo de adhesión, y acá es donde entra el epitelio, y acá estamos mostrando lo que va a hacer ya dentro de la célula, alteraciones del metabolismo y alteraciones del citoesqueleto también. Después teníamos el daño directo, yo ya les recordé. Entonces acá tenemos que va a producir alteraciones de tipo oxidativo, va a inducir la apoptosis, tiene toxinas y va a depletar de nutrientes. ¿Ya? El otro mecanismo era la respuesta inflamatoria, donde ustedes aquí pueden ver que todos sus metabolismos van a producir una gran cascada de liberación de citoquinas. Y por último, la evasión del sistema inmune, donde, por ejemplo, procede esta proteína llamada 400, que va a ligar a las inmunoglobulinas, y de esta manera va a bloquear que podamos como controlar la infección. ¿Ya? Acá tenemos otra proteína que va a disminuir el daño oxidativo, otras que van a evitar degradar los polimorfos nucleares, y acá uno que baja la cantidad de complemento. Por otro lado, el daño extrapulmonar, como les dije, corresponde al 25% de las manifestaciones y puede aparecer sin compromiso pulmonar, que es algo que no teníamos tan claro antes. Micoplasma se distribuye a todo el organismo a través de la sangre, y todos los órganos son susceptibles de ser dañados por micoplasma. Los mecanismos involucrados son el daño directo y un daño indirecto a través de la autoinmunidad, pero también ahora se sabe que hay un daño indirecto a través de un daño vascular. Y aquí lo mismo que el dibujo anterior, esto es en otro diagrama mostrándoles cómo produce daño. Acá tenemos el daño directo que hace micoplasma en los otros tejidos. Esto puede ser a nivel hepático, a nivel de la piel, etcétera. Tenemos también un cierto mecanismo de evasión del sistema inmune, y tenemos el compromiso vascular a través de vasculitis o trombosis, y también oclusión de vasos, ¿ya? En resumen, si uno mira las manifestaciones extrapulmonares, tenemos acá que estas pueden ser neurológicas, cardiológicas, de piel, hematológicas. Y va a depender de las manifestaciones si el daño es producido por daño directo o por mecanismo autoinmune, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que también está asociado a esta infección, es un mecanismo autoinmune. En cambio, existen algunas encefalomielitis agudas diseminadas o necrosis bilateral del núcleo estriado que están asociadas a daño directo de la gente. Nosotros por mucho tiempo siempre pensamos que era solo un mecanismo autoinmune, y estos son como los avances en los últimos años. A nivel cardiológico también puede haber daño directo
y indirecto, como es el Kawasaki. A nivel de la piel también hay daños directos, como de Steven Johnson, en artritis, en sinovitis, etcétera. ¿Ya? Esto un poco era para mostrarles que el daño puede ser a través de los dos mecanismos a nivel extrapulmonar. Vamos a pasar ahora a manifestaciones clínicas, que es como lo más importante para nosotros, para buscar y sospechar cuándo vamos a diagnosticar. Y primero contarles que hay una publicación de la Sociedad Española reciente de este año que es muy clara y que se las recomiendo si tienen alguna duda para profundizar el tema, donde acá tenemos las manifestaciones pulmonares, ¿ya? Entonces, ¿qué hallazgo hace probable que lo que yo esté viendo en el paciente sea un micoplasma? La edad mayor de 5 años, un ambiente epidémico familiar positivo, o sea, si tiene un hermano que dice que tiene micoplasma, obviamente la posibilidad es mayor. Y también si está asociado a manifestaciones extrapulmonares. Hemos visto durante este brote frecuentemente manifestaciones de rash, todo tipo de rash y rash tenues y rash intensos, y manifestaciones gastrointestinales también hacen pensar en micoplasma, el dolor torácico, la presencia de crépitos, la duración más de 6 días y la ausencia de tratamiento cuando si yo le di amoxicilina y no respondió. Hacen menos probable, pero no lo excluyen, los niños menores de 5 años, la presencia de mucha coriza o rinorrea o sibilancia, ¿ya? A nivel radiológico, no existen hallazgos patognomónicos que yo digan esto es solo de micoplasma, y también me van a contar todos los que hemos visto ahora micoplasma, en que puede dar condensaciones lobares, intersticiales, o incluso algunos tener solo como cuadro de bronquitis y no tener, en este caso, neumonía. ¿Ya? En el hemograma hay una elevación leve del leucocito y neutrófilo, y en general los reactantes de fase aguda se elevan un poco, pero no más allá de 80, ¿ya? Em, Puede haber datos de hemólisis, que también es otra característica de este agente, que en general son leves, y uno debería como no pensar en micoplasma si tuviera una proteína C reactiva o procalcitonina muy alta, mayor de los valores que les dije. De las manifestaciones extrapulmonares, las cutáneas son las más frecuentes, ya esas son las manifestaciones más frecuentes. Como les dije, un 25% de los casos va a tener estas manifestaciones, y hay exantemas maculopapulares, urticarias, también eritema multiforme, y vamos a revisar una manifestación especial que se llama RIME, que corresponde a una erupción mucocutánea reactiva a la infección, ¿ya? De las neurológicas, que son las más graves, se pueden ver en el 0,1% de los infectados y en el 6% de los hospitalizados. Hay meningoencefalitis, encefalomielitis, mielitis transversa, ataxia, Guillain-Barré, infartos cerebrales, neuropatías periféricas, parálisis craneales. De la hematológica puede existir esta hemólisis leve, y de la gastrointestinal, dolor abdominal, vómitos, diarrea y alteración de las enzimas hepáticas. También hay miocarditis, artralgia y artritis o glomerulonefritis. De las cutáneas vamos a ir directo a ver esta, ya que es la más frecuente. Como les dije, existe este rash no específico, y se ve bien frecuente. Son como manchas que van y vienen, no son tan llamativas, ¿ya? Y ustedes en general, si miran a los pacientes, lo tienen. También está la urticaria, como les dije, que en los adultos se estima que un 3% de los adultos con micoplasma podría tenerlos, pero en los niños puede ser mucho más alto. Eritema multiforme, también los exantemas, como usted ve, siempre son más frecuentes en los niños. Steven Johnson, y este que ya les hablamos de RIME o mucositis asociada a micoplasma, donde lo más característico es el compromiso de la mucosa oral. Está bastante ligado con micoplasma esta manifestación, y los que lo hemos visto, cuando uno lo ve dice, oh, es lo que está descrito, y va a ser fácil el diagnóstico. Lo voy a revisar en otra diapositiva para ver más profundamente. No solo tiene compromiso de mucosa oral, mucositis, sino que puede habitualmente presenta en 2 o 3 lugares más compromiso de la piel. Eritema nodoso también es algo que debemos pensar, ya que estamos frente a este brote, y una vasculitis leucocitoclástica también se puede manifestar, o vasculitis por IgA.
Aquí les muestro entonces lo que es esta mucositis asociada a micoplasma, donde el compromiso es principalmente de encías y labios, toda la mucosa oral muy comprometida, como ven en esta foto, ocurre principalmente en niños y adolescentes después de tener la infección, y como les dije, el agente principal al cual se asocia esta manifestación es micoplasma, pero también se puede dar por otros agentes. Se caracteriza por una mucositis prominente con un compromiso cutáneo 34% y puede afectar otras mucosas como la mucosa genital o oral o perianal. Y la edad media, 12 años, es más frecuente en hombres y habitualmente tiene elevación de la VHS y la proteína se reactiva, ¿ya? O sea, como que tiene un componente inflamatorio. Una característica de esta manifestación es el dolor intenso de las lesiones. Acá hay más fotos sacadas de Google de acceso libre, donde tenemos manifestaciones genitales, manifestaciones de, además, estar acompañado de exantema en otros lugares, con estas lesiones aquí como en Diana, y acá tenemos este compromiso importante de la piel alrededor con vesícula, aparte del compromiso oral, ¿ya? Para quienes de los pacientes pueden tener manifestaciones más graves de infección por micoplasma son los pacientes como inmunosuprimidos, especialmente neumonias graves, como son los niños con asplenia, los niños con síndrome de Down, inmunosuprimidos que ya les mencioné, y las deficiencias de anticuerpo pueden dar un cuadro más prolongado y más grave, ¿ya? Y también mayor riesgo de presentar manifestaciones extrapulmonares. Estamos en la actualidad en los países y en el mundo, voy a ir contándoles que, y probablemente ya les contaron, que igual las manifestaciones de este brote que estamos viendo ahora en otros países han mostrado una mayor severidad, ¿ya? Y probablemente tiene que ver con la cepa también, o sea, no solo con el huésped, sino también con la cepa y la producción de toxinas que éstas tienen. Voy a hablarles de una manifestación especial que se ha visto especialmente en Asia y África, en Asia y Japón, China y Corea, que ha sido la neumonía refractaria. Es una manifestación grave de la infección por micoplasma que se caracteriza por fiebre prolongada o deterioro clínico y radiológico pese a la administración de un tratamiento antibiótico apropiado. O sea, no necesariamente aquí hay resistencia, sino que esta es una manifestación de mayor inflamación. Estos pacientes no solo presentan, como les digo, una mayor duración de la fiebre y estadía hospitalaria, sino que tienen cuadros graves de neumonía y también tienen mayor frecuencia de manifestaciones extrapulmonares. Se cree que es debido a una respuesta inmune hiperinflamatoria, así como una sobrerespuesta a nivel pulmonar. Se caracteriza por tener también un aumento del LDH que está hablando de la destrucción celular que estamos viendo. En esta publicación, que son todas publicaciones en general hechas en, como les digo, el continente asiático, este es un metaanálisis buscando cuáles son los factores de riesgo para que un niño desarrolle una neumonía refractaria por micoplasma, ¿ya? Y son lo que ya les mencioné, fiebre de más de 10 días, el derrame pleural también es un factor de riesgo, las complicaciones extrapulmonares, una radiografía que comprometa más de 2/3 de un pulmón, o sea, una condensación extensa, proteína se reactiva más de 40, son los factores que se han asociado que uno podría estar frente a una neumonía refractaria, ¿ya? Y acá algo que se confunde con este concepto, pero que no es lo mismo, acá les quiero mostrar un poco cuáles son las diferencias, porque en estos países en Asia, que yo creo que se los mencionaron en la clase de epidemiología, la resistencia a macrólidos puede llegar a ser hasta de un 90% en estos países como Japón y Corea, pero esta resistencia ocurre desde hace ya mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la clínica de estos niños? Niños que tienen micoplasmas resistentes y no resistentes. Las diferencias de la clínica, como ustedes pueden ver acá, son
no hay muchas diferencias en los síntomas que tienen los niños de micoplasma resistentes y no resistentes, ¿ya? No, como lo que trato de mencionarles es que no está relacionado con esta neumonía refractaria, ¿ya? Probablemente un niño que tiene resistencia también se puede mejorar solo, que también lo vamos a discutir en el tratamiento. O sea, estos son cuadros que a veces se mejoran solo y no necesariamente están relacionados con la mayor gravedad. Acá, en relación al uso de antibióticos en los resistentes y no resistentes, valores muy semejantes. El uso de doxiciclina sí se reservó en general para los pacientes resistentes, entonces eso sí demuestra que hay diferencia. Y el uso de corticoides también aquí se usó porque en el fondo, como se mantiene algunos síntomas, las personas empiezan a utilizar el protocolo que vamos a hablar, ¿ya? Los días de fiebre es algo que sí se mantiene más fiebre, los pacientes no responden, siguen siendo febriles con muchos síntomas, ¿ya? Entonces, un poco esto es lo que nos va a orientar a pensar en cuándo vamos a utilizar otros tratamientos, ¿ya? Voy a hablarles un poquitito de diagnóstico, contarles que el diagnóstico de micoplasma por cultivo es un diagnóstico que ya no se utiliza en la práctica clínica porque es de muy lento crecimiento, y ya el diagnóstico se hace a través de dos líneas, que son la proteína, reacción de polimerasa en cadena de aspirado nasofaringio o orofaringio, es la técnica de elección de diagnóstico en la actualidad, pero siempre recordar que existe la aportación para este agente, ¿ya? Entonces igual hay que tener atención. Y la serología, que es lo que hemos utilizado desde mucho tiempo, sigue siendo igual que antes, aparece después de 7 días del inicio de los síntomas y dura varios meses, hasta 4, 6 o 8 meses. Cuando se hizo estudio con niños hospitalizados con micoplasma, los niños al ingreso, que se hospitalizaban porque estaban con algún grado de gravedad, 63% de ellos tenía positiva la serología, pero cuando uno volvía a repetir el examen en estos niños hospitalizados 7 días después, el 97% ya la tenía positiva. En la serología también se puede utilizar en muestras pareadas, lo que se hace es IgM, o también que uno espera un aumento de 2 veces, o se puede hacer IgG con un aumento de 4 veces, se daría el diagnóstico positivo. ¿Qué novedades tenemos? Tenemos algunas técnicas rápidas de screening que se utilizan específicamente en países asiáticos, donde el brote fue muy importante, donde uno es buscar, existe una técnica de antígenos para buscar micoplasma en aspirado en nasofaringio o en faringe, con sensibilidad de 60 y una especificidad de 80, y también existe una técnica de serología rápida por punción de dedo, que tiene una sensibilidad de 62 y una especificidad de 100. Estos son los test que menciona el posicionamiento español, donde está más o menos parecido a lo que hablamos, solo contarles que ellos cuentan con otra técnica, una técnica que es parecida a las técnicas de detección de tuberculosis, el SPOT, donde buscan la producción de anticuerpos, pero a través de la producción de linfocitos que produzcan estos anticuerpos. Entonces, estas técnicas son mucho más específicas, más sensibles. Nosotros no contamos con ella y esta técnica específicamente permitiría diferenciar a los portadores de los infectados reales. Solo contarles que el estudio de resistencia se hace a través de una reacción de polimerasa en cadena que busca específicamente las mutaciones que se han descrito, y existen 3 ensayos a nivel mundial, un ensayo aprobado en Japón, un ensayo alemán que se usa solo para investigación, y en Estados Unidos también hay uno, pero que aún no está aprobado por la FDA, ¿ya? En Chile nosotros no contamos con estudios de resistencia y qué pasa en nuestro país para esta gente, y la idea del Instituto de Salud Pública es implementarla el próximo año. ¿En qué casos entonces nosotros vamos a tomar estudio de micoplasma? Y esto quizá es una de las cosas, porque la PCR de micoplasma no es tan fácil de conseguir y es cara cuando va en conjunto con el film array, por ejemplo. Entonces hace muy difícil incluso para la población que tiene acceso, no es fácil pedir un examen que tiene un costo tan alto. Entonces, para maximizar la rentabilidad diagnóstica se recomienda solicitar solo las pruebas cuando existe una sospecha diagnóstica elevada y cuando el diagnóstico vaya a cambiar el manejo, ¿ya? Y esto es, vamos a verlo después en la parte ambulatoria, que hacemos y que no hacemos, pero si uno va
a igual dejarle antibiótico, nos vale hacer la pena este examen por su costo, ¿ya? No se recomienda la realización de pruebas diagnósticas en el manejo ambulatorio de niños sanos, en el cual el tratamiento empírico suele ser efectivo y funcionar bien. Entonces, volvemos a repetir en quién vamos a hacer PCR o serología para micoplasma, en una neumonía atípica o en una enfermedad grave que va a requerir hospitalización, nosotros consideramos que debería hacerse, en pacientes que tengan factores de riesgo de desarrollar enfermedades graves, todos los que ya mencionamos, síndrome de Down, inmunocomprometido, etcétera, en todos los que lleguen a la UCI, en pacientes que no respondan al tratamiento habitual, probablemente igual vamos a tener que estudiarlo. En las manifestaciones extrapulmonares, quizás esta es una de las formas de que deberíamos hacer diagnóstico, especialmente en todas las neurológicas, en las que son graves, cardíacas, etcétera, en todos los lavados bronquialveolares y en brotes. Entonces, vimos ya las manifestaciones y vamos terminando ahora con tratamiento. Y aquí es lo que yo les mencionaba, la mayoría de las infecciones por Mycoplasma pneumonia son autolimitadas y leves, y desde aquí tenemos que partir, ¿ya? Evidentemente estamos como en una alerta, pero bajo esa alerta hay muchos niños que probablemente se han mejorado sin ningún tratamiento, ¿ya? Y que no han hecho ninguna complicación, ¿ya? Existen diversos estudios que concluyen que hay evidencia insuficiente para saber si los antibióticos son efectivos. Y esto es lo que les digo, que hay un porcentaje de la población que se mejora sola, ¿ya? Y se podría considerar la observación sin tratamiento si el paciente se encuentra cursando un cuadro leve y sin signos de alarma, siempre y cuando uno pueda tener un seguimiento del paciente, ¿ya? Esto lo habla la guía española, porque en ambulatorio como que hay niños que son muy leves, de verdad, y que se pueden mejorar solo, ¿ya? Y eso lo sabemos. Y probablemente, como les digo, estamos ahora en una situación que muy poco de nosotros vamos a hacer eso, pero tenemos que considerar que esto es la primera recomendación y de aquí partimos con la siguiente, ¿ya? Entonces, ¿cuándo tratar con antibióticos las infecciones por micoplasma? En atención ambulatoria, cuando la sospecha clínica es alta, que ya les mostramos ese cuadrito donde decía cuándo la sospecha clínica es alta, y en pacientes que tienen factores de riesgo que puedan desarrollar, probablemente uno sí va a tratarlo. Y también se puede añadir esta cobertura cuando uno tiene un paciente cursando por una neumonía que a las 48 a 72 horas no muestra mejoría, uno también debería probablemente pensar en agregar una cobertura para micoplasma, sobre todo en la condición actual, pero como dice aquí, tras descartar otras complicaciones, evidentemente hay que repetir la radiografía, volver a examinar al paciente, ver que no tenga una sinusitis, ver que no tenga un derrame, etcétera. Al no tener acceso a pruebas moleculares, también probablemente vamos a tener que tratar. Como les digo, las pruebas moleculares son caras y también son una limitación en el sistema público. Evidentemente, esto no está disponible para el ambulatorio y probablemente para el hospitalizado también está bastante restringido porque aún son de un costo altísimo, ¿ya? Entonces, en el ambiente epidemiológico actual, según la edad, la gravedad clínica, deberíamos como evaluar en los pacientes cuáles tenemos que tratar. En la hospitalización, cuando yo hospitalizo un micoplasma, aquí sí que en general se recomienda estudiar, ¿ya? Y aquí o serología o PCR. La recomendación de este posicionamiento español es las dos técnicas, utilizar PCR y serología, ¿ya? Y también en infecciones graves, en las cuales yo no tengo probablemente todavía los exámenes o no los puedo hacer, en caso de tener una neumonía con encefalitis o en afectaciones mucocutáneas, o sea, si nosotros vemos un RIME, probablemente tenemos que tratar, ¿ya? Esa es la indicación. ¿Y con qué tratar? La primera opción sigue siendo los macrólidos, ¿ya? España y Chile probablemente, como les digo, nosotros no contamos con datos de resistencia, pero no tenemos el antecedente de mal tratamiento, mala respuesta, o sea, no es lo que hemos visto en este gran brote. Hemos visto que los niños uno les deja el tratamiento y rápidamente, en 3 a 4 días, mejora esa tos, mejora su estado de ánimo, la fiebre, etc. Entonces, nuestra primera opción es acitromicina y
o claritromicina, ellos no muestran diferencia en cuanto a su eficacia, tienen un espectro microbiológico muy parecido, un perfil de seguridad muy parecido y mecanismo de resistencia parecido, ¿ya? La citromicina a todos nosotros nos parece más cómodo, mejor tolerado, pero les menciono que el posicionamiento español menciona preocupación por esta gente porque cree que acitromicina podría ser más inductora de resistencia, ¿ya? Y a ellos les parece, en esta opinión de este grupo, que sería más ventajoso el uso de clarito, ¿ya? Em, Algo para discutir, porque realmente todos sabemos que acitromicina es fácil de dar, tiene un costo bajo. Claritromicina no es tan fácil de dar porque sus efectos gastrointestinales son un poco preocupantes. En caso de tener afectación del sistema nervioso central, esta guía recomienda el uso de doxiciclina, ya que yo después les voy a mencionar cuándo la podríamos usar. Y las quinolonas se recomiendan para los pacientes que uno sospecha resistencia a los macrólidos, ¿ya? También se podrían utilizar en pacientes inmunosuprimidos y tiene también la ventaja de repente cuando hemos tenido, lo hemos utilizado, por ejemplo, en una neumonía grave con derrame que tiene proteína C reactiva alta, donde uno tiene otros agentes a cubrir como neumococo, estreptococo grupo A, probablemente podría ser una buena alternativa usar quinolonas, como levofloxacino o de ejemplo. Acá están las dosis ya que se utilizan los medicamentos. Dosis de levo, dosis de doxifloxacino, etcétera, ya clarito, se las dejo acá, no las voy a repasar porque eso, pero sí quise ponerle 2 diapositivas que agregué a esta presentación del día de hoy sobre uso de quinolona en niños, ya. El uso de quinolona en niños no está aprobado en el mundo, en casi ninguna de las uso a libre demanda, no está aprobado en ninguna parte, ni en Chile, ni en otras partes como Estados Unidos o el Reino Unido. ¿Ya? Y acá les puse el Reino Unido como un ejemplo que dice que la fluoroquinolona administrada sistémicamente por vía oral, inyección o inhalación deben administrarse solo cuando no existan otros antibióticos alternativos, ¿ya? Por lo tanto, no es un uso libre, ¿ya? Y de los efectos adversos, que también se los copié esto de la guía AVE española, las revisiones sistemáticas y estudios en serie en población pediátrica sugieren que los eventos adversos musculoesqueléticos asociados a estos fármacos son frecuentes, aunque transitorios y autolimitados. ¿Cuáles son los efectos adversos? Artralgia, que se ve en niños entre 13 y 18 años, pero también existen las roturas tendinosas, que son raros y menos frecuentes que en los adultos, pero existen, ¿ya? Se los menciono porque roturas del tendón de Aquiles, dolores articulares, algo que uno tiene que evaluar en estos niños en los siguientes 4 meses por lo menos de haber usado estos medicamentos, ¿ya? Y el uso de doxiciclina, que es una tetraciclina, esta es un antibiótico de muy amplio espectro, inhibidor proteico, la subunidad 50S, se puede hacer, la indicación es niños mayores de 8 años, ¿ya? Ahí están las dosis. En Chile disponemos de comprimidos de 100 miligramos, existe también endovenoso, ¿ya? Y los efectos adversos son múltiples. Yo hice un mini resumen de los que uno debía recordar y todos nosotros, por lo menos yo, aprendí que producían una pseudo hipertensión endocraniana, fotosensibilidad, coloración de las uñas y hay un retraso del desarrollo esquelético en los lactantes y mancha en los dientes, que quizás es lo que todos nosotros recordamos, ¿ya? La doxiciclina, como les digo, no está autorizado en niños menores de 8 años. También existe, por ejemplo, la FDA tiene algunas situaciones de uso como autorizado muy estricto, como en el caso de infecciones por riqueza, donde no existen otros medicamentos, ¿ya? Pero ojo, y por eso como micoplasma es una infección tan diseminada en múltiple, como que no es lo que uno debe usar en forma habitual, ¿ya? Ese es el mensaje de estos 2 antibióticos, quinolona y doxiciclina. Esto es lo que les mostraba de resistencia. En China, desde el año 2010, se describe la resistencia en valores muy importantes, como ustedes ven, 60, 80 ya, y entonces los últimos años han llegado a un 90%, ¿ya? Acá está los países que saben la resistencia. Ustedes ven más de 80%, China un
comportamiento importante, los otros países con valores bajos entre 5 y un 10 y los otros países no sabemos. Entonces, esto también es una guía, esto es una como guía de tratamiento de países asiáticos, si no me equivoco, esta es coreana. Acá tenemos la neumonía en un niño mayor de 3 años con fiebre, que falló al tratamiento con beta-lactámico. Entonces aquí probablemente estamos frente a una neumonía por micoplasma que se puede como diagnosticar a través de la PCR, la seroconversión, y ese es un paciente que debería responder a las 48 a 72 horas. Si no responde, uno debe pensar que está frente a una neumonía resistente, y en este caso uno puede acá volver a medir la carga, si es que pudiéramos hacer carga de micoplasma, ¿ya? Aquí se recomienda cambiar a tetraciclina o fluoroquinolonas por tratamientos de 10 a 14 días, ¿ya? Y tenemos como otra manifestación es aquel niño que tiene la neumonía refractaria. Es un niño que sigue con fiebre, que se deteriora la radiografía, que tiene complicaciones extrapulmonares, que tiene una LDH alta. Y entonces este niño se beneficia con el uso de corticoides, ¿ya? Esa es como la recomendación de ellos porque se debe a una neumonía hiperinflamatoria. Ya, esto ya lo vimos acá. Y entonces una neumonía refractaria es una neumonía que se maneja con corticoides sistémicos, prednisona específicamente, 2 miligramos por kilo día más la antibiótico terapia. Una neumonía resistente es una neumonía que persiste con fiebre o que es recurrente por más de 3 días y como que nos va a costar a nosotros que no tenemos el diagnóstico de resistente, y probablemente vamos a mezclar estos dos conceptos, pero les mostré que podían ser distintos, que la neumonía en el fondo resistente no siempre evolucionan en forma tan grave, y también recordarles que hay otra alternativa que podría ser gamma globulina endovenosa para como disminuir esta respuesta inflamatoria, ¿ya? Acá esta es otro guía de tratamiento de cómo hacerlo, qué medicamentos usar y cuándo agregar corticoides. En esta guía se utiliza metilprednisolona, ¿ya? Para terminar, solo hablarle un poquito de los contactos, que también es un problema. La recomendación de la guía española es que se justifica la quimioprofilaxis secundario para contactos sostenidos o cercanos del caso índice, si el contacto es alguien que tiene factores de riesgo, ya es un asmático, tiene patología cardiopulmonar, etcétera. Y también se recomienda cuando existe un segundo caso en una misma familia, o sea, si hubieran 2 niños afectados, probablemente o en instituciones cerradas como internados, hogares o colegios, se puede tratar a los contactos. Entonces, hemos terminado, pero lo que deben recordar de esta presentación es conocer las manifestaciones extrapulmonares, conocer el concepto nuevo de neumonía refractario por micoplasma, porque es una manifestación que se ha visto durante estos últimos brotes, tanto en países como Estados Unidos, Dinamarca y los países asiáticos. El diagnóstico ideal es con una PCR y serología, un diagnóstico caro que igual nos va a costar, pero que debería ser utilizado en los casos graves. El tratamiento, la citromicina sigue siendo la primera opción por lo fácil de la administración y también por su bajo costo, pero deben conocer las otras opciones de tratamiento. 1.000.000 de gracias por esta atención. Buenas tardes, como ya les mencionaron, mi nombre es María Luisa Espinosa, pediatra broncopulmonar del Hospital Regional de Concepción, docente de la Universidad de Concepción, y les voy a presentar el tema micoplasma y asma bronquial. Bueno, como sabemos todos, el asma es una de las principales comorbilidades respiratorias en la edad pediátrica, con una gran carga de enfermedad, gran carga de costo de salud, de hospitalizaciones, de días de ausentismo, tanto de los niños como de los padres. Que tiene una etiopatogenia multifactorial, factores genéticos, factores ambientales, y últimamente se ha estudiado que los agentes infecciosos son desencadenantes de la enfermedad y además gatillantes de las crisis.
El micoplasma, como ya comentaron en las presentaciones anteriores, sabemos que es una bacteria distribuida mundialmente que provoca infecciones de tracto respiratorio tanto superior como inferior. En cuanto al porcentaje que causa de neumonía adquirida en la comunidad en la edad pediátrica, según las distintas series donde se revise, puede oscilar entre el 4 o el 20%, pero sí sabemos que además aumenta cuando buscamos en los niños hospitalizados en la etiología, puede ser hasta el 40% en estos pacientes, y que además la inmunidad que produce la infección no es duradera. Sabemos, como mencionaron en las presentaciones anteriores, que el diagnóstico puede ser desafiante. Son pacientes con clínica larvada, donde pueden tener solo tos o fiebre baja o coriza, congestión nasal de varias semanas de evolución, con un periodo de incubación de hasta 3 semanas. Entonces, a veces, aunque esté el antecedente de un contacto, puede ser no con una temporalidad tan cercana, y con un periodo sintomático que puede ser desde un par de semanas, como mencionaron en la otra presentación, y que se resuelva solo, o hasta 4 meses de síntomas persistentes, ¿ya? Los métodos diagnósticos, además, en general poco disponibles. La serología se positiviza recién en la segunda semana de la infección, donde llegamos ya al diagnóstico un poco más tardíamente. La PCR está poco disponible y además es de alto costo. Y una evolución además que es muy variable. O sea, tenemos pacientes desde con infecciones subclínicas, con solo un poco de síntomas respiratorios altos, hasta pacientes con falla multiorgánica. La infección también sabemos que generalmente es autolimitada, o sea, el paciente podría resolverse en 2 a 4 semanas sin mediar ningún tratamiento. El tratamiento de elección en general son los macrólidos, como ya se mencionó antes, también fluoroquinolonas y tetraciclinas podría ser una alternativa, y que además no tenemos vacuna disponible actualmente. Las infecciones por micoplasma desde el punto de vista respiratorio, como ya mencionaron, en general pueden afectar todo el tracto respiratorio, siendo lo más común dentro de las infecciones respiratorias altas el compromiso faríngeo. Generalmente los pacientes presentan bastante odinofagia, tos, en general raro el compromiso ótico o sinusal, y el compromiso bajo en general es más común en tráqueas y bronquios, que esto es lo que causa la tos característica de la enfermedad, y también se puede provocar neumonía. También hay formas pulmonares que son más severas, como pacientes que se presentan con derrame pleural, que esto hemos visto también en los últimos años más frecuentes, pacientes que evolucionan con neumonía necrotizante, que también post-COVID no tenemos muy clara la causa todavía, pero se han visto más neumonias necrotizantes asociadas a micoplasma, y pacientes con neumonía refractaria, o sea, pacientes con cuadros graves que caen en ventilación mecánica. Y también como secuela posterior de una infección grave por micoplasma, se han descrito también proctasia y pacientes que evolucionan con bronquiolitis obliterante. Tenemos distintos factores, que esto ya lo explicaron en la clase anterior, pero solo mencionar que la bacteria tiene distintas proteínas que vemos acá mencionadas que favorecen su adherencia a las células. También factores relacionados con la evasión inmune, factores que hacen que haya injuria y inflamación en el tracto respiratorio, factores de citotoxicidad, entre los cuales se destaca esta toxina, que es una toxina asociada al distrés respiratorio que produce las manifestaciones graves, y también alteración de la motilidad de la vía respiratoria. Acá vemos un esquema donde estas adhesinas lo que hacen es favorecer que el agente entre al epitelio respiratorio y provoque la inflamación y toda la fisiopatología que vimos ya mencionada. Y acá también vemos un esquema de cómo esta toxina, que es la que produce el estrés respiratorio, favorece mucho la virulencia y patogenia de la gente, ya que al entrar en la célula, no solo además produce, al unirse a ciertos organelos, produce el aumento de citoquinas, sino que también ocupa el mecanismo de la misma célula para reproducirse. Entonces, resumiendo, como ya lo mencionaron antes en las presentaciones anteriores, entre su patogenia tenemos la evasión del sistema inmune, citoquinas que producen inflamación y daño directo, el daño que se produce por la inflamación, y la adherencia a todos estos factores que favorecen la adherencia a las células, que van a explicar además su persistencia por incluso meses en el tracto respiratorio.
Entonces, si revisamos así a grandes rasgos, sabemos que la infección por micoplasma va a producir el aumento de distintas interleuquinas, dentro de las cuales destaca la 4, la 5, la 13 del factor de necrosis tumoral alfa. Esto va a hacer que lleguen a la vía respiratoria mastocitos, macrófagos, neutrófilos. Todo esto va a atraer histamina, va a aumentar en la producción de IgE, lo cual va a provocar en la vía respiratoria hiperreactividad, angiogénesis, edema, engrosamiento de la pared, lisis de las células epiteliales y mucos. O sea, todo esto es muy parecido a la respuesta TH2 y la infección en sí produce un desbalance hacia la respuesta TH2, lo cual, si recordamos, es muy parecida a la fisiopatología del. Entonces, ¿qué pasa cuando combinamos el asma, que es una enfermedad inflamatoria, que es una enfermedad que favorece la inmunidad TH2, con micoplasma, que ataca directamente el epitelio respiratorio, produciendo más liberación de interleuquinas, más aumento de la respuesta TH2? Ha estado estudiado en los últimos años y ha adquirido su relevancia. Siempre hemos sabido y tenido en mente que el micoplasma es un importante gatillante de crisis asmáticas, pero en los últimos años ha adquirido más importancia su rol como causante de la enfermedad. Es ampliamente descrito dentro de la fisiopatología del asma, que es una enfermedad en el fondo que engloba muchos fenotipos, que las infecciones virales, sobre todo, producen desarrollo y tienen un rol importante en el desarrollo de la enfermedad. Muy descrito todo lo que sabemos del rinovirus, todo lo que sabemos de BRS, pero micoplasma no había tenido un rol más que nada como gatillante, pero sabemos que ciertos factores que vamos a revisar a continuación podrían ser un factor predisponente dentro de todos los muchos otros que tiene la enfermedad como causa de las. Y además, como mantención de síntomas en pacientes con mala respuesta a tratamiento y con persistencia de los síntomas. Como gatillante, sabemos, y esto ampliamente conocido por todos, que es un gatillante conocido de crisis asmática. Cuando buscamos activamente la gente, o sea, estudios o en pacientes hospitalizados, se ven, bueno, prevalencias variables, entre algunos estudios, lo menos que encontró un 5%, hasta incluso estudios que mencionan un 50% de crisis asmática provocada por este agente, pero la gran mayoría habla de un 20 a 30% en general de las crisis asmáticas serían producidas por este agente. Sabemos además que cuando hay brotes como los que ha habido este último año, aumenta la tasa de hospitalizaciones por asma y aumenta además la severidad de las crisis de los pacientes. Y además, toda esta inflamación, toda esta afectación del epitelio y esta hiperreactividad sostenida que genera la gente, podría además potenciar otros agentes infecciosos que hacer al paciente más susceptible y aumentar su cantidad de crisis asmática en cierto tiempo. En cuanto a causante de la enfermedad, que esto es algo que ha sido más novedoso en el último tiempo y a lo cual se le estamos poniendo atención y probablemente después del brote este año, en los años venideros vamos a tener muchos más casos con respecto a esto, es que muchos estudios donde se hace seguimiento de los pacientes asmáticos luego de la infección ven que aumenta la prevalencia de asma en estos pacientes versus población general. ¿Ya? Se han creado modelos animales, principalmente en ratones sanos, digamos, sin factores predisponentes para asma, que se les ha inoculado micoplasma y después se ha visto que en su pulmón hay cambios fisiopatológicos y cambios de la función pulmonar compatibles con asma, o sea, inflamación, remodelación pulmonar y disminución de la función pulmonar obstructiva. Y que además al administrarle corticoides, esta función mejoraría. Esto obviamente no se ha logrado probar en humanos todavía, pero es algo que se ve en los modelos animales. Este estudio publicado recientemente en el Pediatric Pulmonology de Corea, donde se estudiaron 420.000 pacientes, donde se hicieron 84.000 pacientes expuestos y se relacionaron estadísticamente con 330.000 pacientes no expuestos a micoplasma, que eran todos pacientes donde se revisó que no tuvieran el diagnóstico previo de asma, mediante historia clínica, entrevista a los padres, revisión de las fichas también, donde ¿qué buscaron ellos? Es cuando tenían, esto sí fue todo un paciente hospitalizado, o sea, un paciente hospitalizado por una infección por micoplasma, se le siguió en el tiempo, esto fue un estudio que si mal no recuerdo siguió a los pacientes 12 años y vio cuánto era la incidencia de asma en esos pacientes.
¿ya? ¿Qué encontraron? Que en los pacientes que habían tenido una infección hospitalizados por micoplasma, la incidencia de asma posterior era mayor. Y además, separando por edad, se dieron cuenta que en los pacientes entre 6 a 23 meses de la edad que había sido esta hospitalización por micoplasma, el asma aumentaba, era 2 veces mayor, ¿ya? Y que en los pacientes entre 24 y 71 meses, esto aumentaba 3 veces. Después de los 6 años empezaba a disminuir esta diferencia del aumento, pero sí continuaba siendo significativamente más alto que los niños sin la hospitalización por micoplasma. Además, estos pacientes tenían aumento después de crisis obstructivas que requirieran corticoides sistémicos y al separar, porque ver si a qué fenotipo, como nada más sabemos que hay muchos fenotipos, algunos alérgicos o no, otros eosinofílicos, otros neutrofílicos, si había alguna relación con algún fenotipo que aumentara más el riesgo de asma, que ellos lo basaron buscando con pacientes que tuvieran atopía, o sea, ver si eso influía en que esos niños tuvieran más o no riesgo de asma, vieron que esto era independiente en realidad de la condición atópica del paciente. O sea, probablemente micoplasma sea un factor por sí solo, además seguido de otras cosas genéticas, pero que no tendría que ver con el fenotipo atópico, no, o sea, sería un factor de riesgo independiente para que el paciente desarrollara asma posteriormente. En cuanto a la mantención de síntomas, que esto es bastante interesante porque ya sabemos que la inflamación TH2 que va a producir el micoplasma va a contribuir a la mantención de esta agente en la vía respiratoria y que incluso los cultivos, que esto visto en investigación porque el cultivo no es algo que se haga frecuentemente, estos pueden persistir positivos por meses. Lo que haría que estos cambios fisiopatológicos en la mucosa respiratoria y la difusión de la vía respiratoria persista incluso años. Y además, ¿qué desafíos tenemos? Que yo creo que a todos los que llevamos pacientes asmáticos nos ha pasado, que los síntomas de la infección, o sea, hasta tos persistente, que puede durar varias semanas o meses, puede confundirse con síntomas intercrisis y uno tener la duda si esto se deberá a algún agente infeccioso o en realidad a un mal control de la enfermedad donde yo debo aumentar el tratamiento. En este estudio se vieron que, menciono ahí, realizado en 2001, se analizaron en pacientes asmáticos versus controles sanos resultados de lavado bronquialveolar más biopsia. ¿Qué vieron? Que en general en los pacientes sanos no eran portadores de micoplasma, o sea, esto yéndolo a buscar a la vía respiratoria baja mediante lavado, solo encontraron ellos un paciente portador, y que los pacientes asmáticos que tenían positivo el lavado bronquialveolar, ellos le hicieron PCR y además confirmaron con cambio al microscopio, vieron que al tratar los que tenían positivos el micoplasma, a pesar de que quizás no tuvieran tantos síntomas, había una mejoría clínica de sus síntomas intercrisis de tos permanente y de función pulmonar. Y además lo interesante de este estudio es que ellos además analizaron la serología en estos pacientes y todos estos pacientes tenían serología negativa. También hay varios estudios de seguimiento de la función pulmonar, pero quise destacar este, donde se siguió la función pulmonar por un periodo bastante largo, desde el año y medio hasta los 9 años y medio posterior a la infección, donde vieron que algunos pacientes persistía la caída de la función pulmonar, en lo más un 50%, en general la gran mayoría un porcentaje menos, pero incluso sin síntomas. O sea, al tener una infección por micoplasma puede afectar la función pulmonar durante varios años posterior a adquirir esta infección. Además, hay algunos de estos mecanismos fisiopatológicos infecciosos, estos más teóricos, no hay como ensayos tanto que lo prueben, intervendrían en la acción de los corticoides, teniendo un peor control de la enfermedad posteriormente. Y además, la infección, al producir esta remodelación a largo plazo, también va a empeorar la función pulmonar, lo cual sabemos va a empeorar el control de la. Acá otro estudio donde ellos compararon también pacientes asmáticos con controles sanos. Al hacer lavado bronquialveolar, vieron que la mitad de los pacientes asmáticos tenía una PCR positiva a micoplasma. Y al analizar también la presencia de interleuquinas, esta era mayor en pacientes asmáticos con PCR positiva para micoplasma. Ellos trataron a estos pacientes y vieron que mejoró la función pulmonar de este paciente y que también disminuyó, o sea, se hizo un lavado de control, donde vio que la expresión de estas citoquinas disminuía después del tratamiento. Y probablemente esto ayudaba a que mejorara la función pulmonar. En cuanto al asma y la severidad de la infección por micoplasma, que obviamente cuando empezó este brote o ocurren estos brotes cada cierto tiempo, uno se preocupa
¿Qué le va a pasar a mis pacientes asmáticos? Sabemos que los pacientes asmáticos tienen un riesgo de realizar enfermedad pulmonar más severa, por todo lo que mencioné anteriormente. O sea, ya son pacientes que tienen una inmunidad más hacia TH2, que tienen más inflamación, más expresión de ciertas interleuquinas, que va a llegar el micoplasma y va a aumentar todo esto. Pero no hay claramente una asociación directa con que hagan enfermedad multiorgánica más grave. O sea, sí enfermedad pulmonar, pero no en general la afectación de otros órganos, porque ya en general el riesgo para esto sería más la inmunosupresión, que podría darse en algunos pacientes asmáticos, que en general en pediatría no lo hacemos, que estuvieran, por ejemplo, con corticoides sistémicos permanentes. Este estudio analizó 539 pacientes con neumonía por micoplasma entre 3 y 14 años, donde además los separó en atópicos y no atópicos. En general, los pacientes atópicos y los pacientes asmáticos que vieron ellos que presentaban más incidencia de neumonía refractaria a manejo. Todo esto estadísticamente significativo. Presentaban fiebre más prolongada, que como mencionó la doctora en la clase anterior, se relaciona también a neumonía más grave por micoplasma, tenían mayor recuento de linfocitos, mayores niveles de procalcitonina y LDH, y en general eran cuadros que requerían mayor tasa de corticoides sistémicos. Hablar muy cortito del tratamiento, sabemos que el tratamiento va a disminuir la duración de síntomas, que además los macrólidos tienen, a los broncopulmonares nos gustan harto porque tienen actividad antiinflamatoria y un inmunomodulador de la respuesta pulmonar, pero no hay evidencia tampoco que el tratamiento como uso crónico, o sea, como uso antiinflamatorio en dosis baja, trisemanal, tenga alguna evidencia clara en el diagnóstico de asma todavía. Las alternativas, como sabemos y se mencionó antes, son las fluoroclurinonas y las tetraciclinas. Entonces ahí uno queda la duda que sabemos que hay un brote de micoplasma, sabemos que nuestros pacientes asmáticos van a presentar neumonias por micoplasma más graves y va a ser desencadenante de crisis. Entonces el típico dilema de esta época, donde llega mi paciente asmático tosiendo por varias semanas, incluso meses, le dejo a todos acitromicina a los que lleguen tosiendo mucho. Y antes que un infectólogo me feo, la respuesta es claramente no. ¿Ya? No vamos a dejar el citromicina para todos. ¿Por qué? Como se mencionó antes, tiene varios efectos adversos. Recordar desde lo más básico que la tolerancia en cuanto a los malestares gástricos no es muy buena. Y los efectos adversos también de las alternativas del tratamiento no son menores. La resistencia antibiótica, como mencionaron antes, si bien en nuestro país no está reportada resistencia antibiótica, probablemente el uso indiscriminado, sobre todo cuando se crean estas alertas, y yo creo que a todos nos ha pasado, que familiares, amigos, vecinos y pacientes llegan preguntando que han tosido harto y escucharon esto el micoplasma, si será bueno tomar acitromicina o no. Y además otra cosa que nos interesa es que la citromicina produce alteración del microbioma, que sabemos además que en el paciente asmático es muy importante mantenerlo, entonces tampoco podemos caer en que cuando llegue el paciente tosiendo mucho, llegar y darle acitromicina. Pero sí sabemos que tenemos que realizar este ejercicio mental de, ¿será que mi paciente llega tosiendo con mantención de sus síntomas porque hay mal control de la enfermedad y tengo que subirme en este tratamiento, o porque tengo que descartar una infección por micoplasma? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la sospecha diagnóstica, en el fondo de preguntar antecedentes de contacto, preguntar bien el desarrollo de los síntomas y realizar los test diagnósticos disponibles. Sabemos sí que además la PCR puede persistir positiva, porque podría uno decir, ya, entonces ahora hacemos PCR para todos. La respuesta tampoco es sí, o sea, no. La PCR puede persistir positiva posterior a la infección, incluso varias semanas, y sabemos además que la serología demora en positivizarse. Entonces, ¿qué hacemos? En realidad tenemos que usar nuestro juicio clínico, hacer una buena anamnesis y probablemente usar métodos combinados y plantearnos en nuestro paciente cuál será la causa más probable. ¿Qué se viene en el futuro de esta enfermedad? Bueno, como les decía, ha sido los últimos años que se ha descubierto en fondo esta importancia del micoplasma en cuanto al desarrollo de la enfermedad, así que se debe avanzar en cuanto a investigación a los mecanismos fisiopatológicos, porque en la teoría sabemos que va a aumentar la inflamación TH2 y todo lo que ya mencioné, pero saber realmente cuánto es la relevancia clínica para nuestro paciente, y probablemente haya mucho de polimorfismo genético acá involucrado, que en algunos pacientes sí sea mucho más importante.
aumentar la disponibilidad de los métodos diagnósticos que sean disponibles, que sean menos costosos, que sean más asequibles. En general, en nuestro medio, para hacer PCR micoplasma, debemos pedirle todo el FilmArray respiratorio, que tiene un costo que es súper alto, que haya más guías clínicas en cuanto a protocolos locales de resistencia antibiótica o de cómo indicar hasta la enfermedad, mejorar la vigilancia de resistencia, que es súper buena noticia que va a empezar el otro año en nuestro país. Y a qué relevancia el seguimiento del paciente post-infección por micoplasma. O sea, como ya tenemos todos mentalizados que el rinovirus, después hay que tener ojo con ese paciente, o la infección por VRS también, recordar que ahora la infección por micoplasma, sobre todo en estos pacientes que hemos tenido hospitalizados por neumonía y neumonias graves, va a haber que tener más ojos más grandes, y vacunas, que sería lo ideal, que están en desarrollo. No hay ninguna, digamos, que obviamente esté comercializada, pero hay varios tipos de vacunas que se han probado, como inactivadas que están en estudios, que reduciría la incidencia en un porcentaje muy alto, pero sí mejoraría la inmunosidad. Y además, en quienes que no generan anticuerpos, se sabría que ellos podrían tener riesgo de enfermedad más grave. Las vacunas vivas atenuadas en general no han sido probadas por el riesgo de efectos adversos graves en los pacientes, en el fondo en los modelos animales que se han hecho. Y todas las nuevas tecnologías que hay, se han usado en las vacunas, que al parecer, por lo que estoy leyendo, sería bastante prometedor en cuanto a vacunas recombinantes, vacunas DNA o vacunas con vector vivo. Así que eso, muchas gracias. Leo, no. Ah, Bueno, muchas gracias a los participantes por sus hermosas presentaciones. Y tenemos muchas preguntas, tenemos algunas preguntas para poder contestarlas. Y vamos a partir con la doctora Espinosa para ser el sólido conductor con su presentación. Tenemos varias preguntas para la doctora Espinosa que, que están en relación a su presentación y que preguntan fundamentalmente si todos los pacientes con bronquitis con micoplasma deben recibir corticoides, y la otra pregunta que le hacen es si ha visto neumonía refractaria en pacientes asmáticos por micoplasma. Bueno, el tratamiento del micoplasma en cuanto al manejo sintomático de la infección, o sea, de la bronquitis o crisis asmática que provoque, no tiene ningún manejo, digamos, como especial que tenga que llevar corticoides de regla, sino que va a ser según la clínica del paciente. Ahora, en general, si el paciente ya está con una exacerbación asmática de moderada hacia arriba, uno le va a dejar corticoides, pero tiene que ver, en el fondo, con la severidad de la crisis más que con el agente. O sea, en el fondo se trata igual que cualquier otra crisis asmática. La diferencia es que vamos a tener que tener una alta sospecha para iniciar el tratamiento antivírico. Y en cuanto a la segunda pregunta... Neumonía refractaria en pacientes asmáticos. Neumonía refractaria no me ha tocado este año así directamente, sí he escuchado algunos casos que se comentan entre los colegas. Lo que sí me tocó ver es una neumonía necrotizante donde se aisló además micoplasma en el paciente, que no es lo habitual, eso sí yo nunca había visto. Y una neumonía Perfecto, muchas gracias, necrotizante doctora. bastante extensa, la verdad, de todo un pulmón. Bueno, muchas gracias, doctora. Y al doctor García, ¿qué pasa porque todos los, digamos, los ordinarios que se envían y esta notificación de laboratorio es para los hospitales públicos, pero qué pasa con las clínicas privadas que ven mucho paciente? Sí, la Ven verdad mucho que paciente. Sí, la verdad que nosotros hicimos y levantamos para que todos los hospitales públicos y privados de mediana y alta complejidad fuesen y se coordinara el delegado de epidemiología, que todos los establecimientos deben tener por ley, y se coordinara con el referente de laboratorio y que registraran todos los test de laboratorio que habían determinado presencia de micoplasma. Por supuesto que no en todas las regiones han logrado esa coordinación con el privado, pero tenemos una buena cobertura. Quiero de nuevo destacar, por ejemplo, en la región de los lagos,
que había también y una importante participación de privados en el reporte, así que es público y privado, ¿ah? Queremos justamente potenciar el rol de los delegados de epidemiología, que es el nexo entre todas las notificaciones que son, si bien de resorte médico, las notificaciones obligatorias, pero existen otras situaciones como esta, o incluso si es que están viendo señales, si están viendo patrones fuera de lo común, que se les comente dentro de sus trabajo habitual, también den aviso a las Ceremis para poder actuar, ver si es que hay una situación en otras partes del país y poder tomar medidas o comunicar de manera temprana. Muchas gracias. Bueno, a la doctora Zamorano le han hecho una serie de preguntas que yo creo que hay que resumirlas en diagnóstico con la serología y la PCR y en tratamiento fundamentalmente y el tratamiento que se da en la APS empírico, de cuándo tratar o no tratar, y esta asociación que se ha dado con tratamiento con un betalactámico contra neumococo, que puede ser amoxicilina, y ahí le están agregando además acitromicina. Voy a partir, Leo, por la primera parte de diagnóstico, ¿ya? En general, como les decía, hay distintas guías de manejo adecuado de la infección por micoplasma. Las guías recomiendan las dos técnicas diagnósticas, porque como mencionan algunos de los que hicieron preguntas, hay casos en los cuales una primera PCR sale negativa y después uno realiza otro examen y aparece positiva. O sea, no, la PCR no depende, a veces depende de la técnica en el sentido que parece un buen detector, pero depende también de la muestra. Entonces, de repente tienen la mala suerte que la muestra no es buena y no captura lo que estamos buscando. Y por otro lado también la serología, como les mostré, no siempre está positiva cuando el paciente ingresa, ya sea por una complicación o por un cuadro al inicio, y en el plazo de 7 a 10 días se va a hacer positiva, ¿ya? Y está todo lo que mencionó también la doctora broncopulmonar, el costo es muy importante y disponemos, yo traté de buscar otras formas diagnósticas que no fueran el FilmArray, pero la mayoría de los diagnósticos se hace por FilmArray en este país y hay algunos otros dos kits, un kit que disponía la clínica Dávila, por ejemplo, que era de patógenos respiratorios, donde estaba en micoplasma como bacteria, eran bacterias respiratorias, estaba Streptoa, neumococo y micoplasma, pero solo lo ocupa un lugar, no son de uso masivo, y había otra PCR de micoplasma y clamidia, ¿ya? Eran los únicos que estaban como separados. Al tener un gran número, el costo es muy importante y no permite el acceso fácil, ¿ya? Así que yo creo que en este camino estoy de acuerdo con ella, los diagnósticos deben bajar de costo, ojalá pudiéramos disponer de estos antígenos como un látex, no sé cómo se llamarán, pero parecido al látex de streptococo en la faringe, nos ayudaría mucho, o estas IgM del dedo, como les dije, que están en otros países, ¿ya? Entonces, probablemente micoplasma siempre fue como el hermano pobre, diría yo, de las bacterias respiratorias y como que no se ha invertido porque era una enfermedad benigna, que se pasaba sola. Entonces, ahora que este brote al parecer tiene mayor agresividad o las personas estaban con esta baja de contacto debido a la pandemia, cualquiera de las dos explicaciones, ¿ya? Así que el diagnóstico, lo ideal son las dos técnicas juntas, ¿ya? Eso es lo ideal. De lo ideal a lo real, probablemente todos nosotros hacemos muchas cosas diferentes y no es tan fácil, ¿ya? Les mostré en quiénes sí había que hacer lo que son los pacientes de UCI, los pacientes que tienen manifestaciones extra pulmonares, específicamente sistema nervioso central. Y ahí tenemos ya el problema que en el líquido cefalorraquídeo, qué muestra usamos, cómo lo hacemos, porque es una muestra que no está estudiada para micoplasma en ninguna parte del mundo. Entonces hay que usarlo de una manera pidiéndole permiso al del laboratorio, explicándole la etiología. No es fácil, ¿ya? Así que eso en relación a diagnóstico, nos queda mucho para mejorarlo y hacerlo más fácil. En relación a tratamiento, que son las otras preguntas, es difícil. Es difícil dar una recomendación masiva que yo les diga a todos ustedes usen macrólidos. No lo tengo tan claro como dice la doctora, yo creo que también no es así. Hay otros virus circulando,
hay COVID, hay influenza, y si uno no hace el estudio de los otros también cree que son micoplasma y no son micoplasma. Entonces, esto no está fácil, ¿ya? No creo que haya que dar una recomendación. Lo que más hemos hecho es que el niño que se manifiesta así, que tiene tos, que viene con un poquito de fiebre, que se siente mal, y le escuchamos crépito, hacemos el diagnóstico a través de radiografía. Yo diría que eso es lo que las personas tienen más acceso, y en los que tienen neumonía, evidentemente ahí es donde comienza el problema. Si una neumonía lobar, uno tiene que plantear que siempre puede ser neumococo. No podemos tratar todo con acitromicina, porque la acitromicina en general no es buena para neumococo ni estreptococo piógenes, ¿ya? Entonces, estamos también en un dilema en esa parte. Yo no tengo una respuesta para decirle a todos hagan esto. Como ella dijo, la doctora broncopulmonar, hay que tener criterio clínico, hay que ver al paciente al frente, ver sus signos vitales, signos de alarma, etcétera, ¿ya? Había otra pregunta sobre hospitalizar los extrapulmonares. Em, yo diría que no todos. Como les dije, el rash, las manifestaciones cutáneas se pueden manejar ambulatoriamente. Si uno comienza el tratamiento, tiene una radiografía que muestra neumonía y tiene manifestaciones cutáneas, uno debe esperar que las manifestaciones cedan. Puede utilizar corticoide en dosis bajas, sí lo puede utilizar por tiempos, plazos muy chicos, si estas manifestaciones corresponden a esta como autoinmunidad. En el caso del RIME, el paciente que vi tenía intenso dolor, y la indicación de hospitalización fue manejo del dolor endovenoso, ¿ya? Y es un paciente que venía tomando macrólidos pese a sus lesiones orales, y por lo tanto postulamos que podía no estar respondiendo, y tuvimos la mala suerte de tener efectos adversos, ¿ya? Y por eso también les cuento, porque no siempre nada es fácil. Usamos corticoides, que es la indicación del RIME, de usar corticoide endovenoso, más levofloxacino, que es lo que correspondía, y tuvo alucinaciones durante la noche. Entonces no supimos si eran los corticoides o el levofloxacino, ambos pueden dar alucinaciones, y tuvimos que parar ambas dos cosas y bajarnos a una dosis chiquitita de corticoides y usar corticoides tópicos también para tratar de solucionar su problema, ¿ya? Entonces, estos son las guías. Uno cuando ve al paciente tiene que hacer un análisis propio de cada paciente. Algo más vi, Leo, también vi de los 3 días o 5 días. Alergia, eso, claro. De 3 Eh, días versus 5 días. Hay guías para todo, ¿ya? Hay guías que ocupan 3 y hay guías que ocupan 5. Solo para entender un poco de la como farmacología de la citromicina cuando uno la usa 3 días, como así el cálculo es que uno tiene una duración cercana a los 7 a 8 días de tratamiento, porque su vida media es muy larga. Entonces, estos 3 días no es que sean solo 3 días, son 7 días que uno está cubierto. Cuando uno lo usa por 5, habitualmente esto es 10 a 14. Esa es como la diferencia y el pensamiento, ¿ya? La guía española son 3 días, y eso es lo que yo les puse. Sí, muchas guías ponen 3 a 5 días, depende en el fondo de las manifestaciones. Si es un cuadro relativamente leve, le dejaremos 3 días, y si no, le dejaremos 5 días. Y la otra pregunta, Juanita, era ¿qué pasa en los niños que son alérgicos a los macrólidos? Eso no sé. Especialmente si son menores de 8 años. Y Sí, que es que ahí ahí donde está la indicación, claro, efectivamente es por la doxiciclina, es por sí, la pues, indicación de doxiciclina. Pero lo que tú comentabas, se puede usar doxiciclina. Obviamente la autorización es en mayores de 8 años, por todo lo que nos explicó Juanita, sobre todo por la tensión del esmalte dentario, la alteración o detención del cartílago, el crecimiento, pero la Academia Americana de Pediatría ha sido cada vez más cauta y ha ido aumentando en el fondo la permisividad para el uso de la doxiciclina, y se puede usar por tratamientos cortos, o sea, no habría problema, pero siempre y cuando sea corto. Y de hecho es la primera indicación en la fiebre de las montañas rocallosas, como dijo Juanita, la infección por riqueza. Así que teóricamente pudiéramos usar eso. El problema es la dosificación, porque como son comprimidos de 100, y lo mismo pasa con el levo, bien, que crea un problema. Así que, pero habría que probar con alguno de esos. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario aparte de lo que ya hemos conversado. Doctora Espinosa, Yo quería Cristian. aprovechar de preguntarle bueno, a ambas, como infectólogas,
Pasa que yo no soy muy fan de este panel bacteriano, FilmArray bacteriano, porque pasa que a veces se toman pacientes que tienen cuadros muy compatibles con micoplasma, radiografía, historia, y además salen positivos para hemófilo, para neumococo, con un cuadro no tan característico, que sabemos que puede ser portación en escolares y preescolares sobre todo. Entonces, ¿cuál es su como opinión al respecto? Porque yo me imagino que por cosas económicas o técnicas no se podrá hacer como una PCR que sea solo micoplasma y no tener que tomar todo, porque claro, cuando uno toma, sobre todo técnicas como el FilmArray, sale positivo a veces para un montón de cosas que no necesariamente es lo que está causando además la infección respiratoria baja. Es que solo Lo decirte ideal, sí, que usamos esa PCR respiratoria, de bacterias respiratorias, lo usamos en pleuroneumonias. Ese es nuestro foco, ¿ya? O sea, en el líquido pleural nos permite detectar si estamos frente solo a neumococo o strepto, y en ese caso sí le hacemos caso cuando es la pleura, porque es un lugar estéril. Si el problema está cuando tú lo ocupas, como tú dices, Toman de a nivel claro. nasofaringeo, Mm, orofaringeo, o ya, si es un lavado bronquialveolar, también le damos mayor importancia. sí. Pero en esas otras ubicaciones puede existir la aportación y justamente no ser el agente, ¿ya? Y ahí es donde exacto. el criterio es lo que más se puede utilizar, ¿no? Y bueno, y ahí también salió una pregunta, Juanita, de la coinfección, que efectivamente puede haber micoplasma más coinfección viral y coinfección bacteriana. Preguntaban específicamente por piógenes y se puede dar teóricamente porque igual tenemos una alta circulación de piógenes en el país. Y la última pregunta era con respecto a dar profilaxis a los contactos, a que eso es bien interesante porque ha habido brotes en hogares y en lugares, en recintos cerrados. Y en esos casos hay que dar profilaxis, efectivamente. No sé qué piensa Juanita. Que sí, que en general las revisiones de contacto definían que cuando había más de 2 casos en lugares cerrados, entiéndase hogares de ancianos o otras situaciones, internado, etcétera, sí se recomendaba tratar, ¿ya? Eh, Hemos visto como este brote ha sido tan importante, hemos visto esto que hay más de un hermano enfermo, ¿ya? Y uno confirmado, el otro a medio confirmar o con clínica, y las mamás siempre preguntan, ¿qué hacemos con los otros hermanos? ¿Ya? No hemos hecho tratamiento a toda la familia así como si fuera algo muy grave, pero sí hemos hecho tratamiento a los que tienen síntomas. O sea, si alguien parte con tos, como que ya no vamos a estar esperando hacer más cosas, ¿ya? En ese sentido, esperamos los síntomas de los otros y vamos preguntando cómo están y te dicen, la hermana chica está bien, ya, no le hacemos nada, ¿ya? Pero hay que estar atento. Yo creo que si nuestra población es una población que entiende las indicaciones, es mejor esperar a que aparezcan los síntomas. Bueno, Sí, y con quería, eso quería también es destacar ahí, importante, sí, sí, disculpa, Leonor, es pero como, quería destacar sí, efectivamente que el antecedente de contacto, la epidemiología, ahí juega un rol importante. También, como ustedes decían, incluso hay algunos que plantean que esto hay que esperarlo y no tratarlo. Por lo mismo, si eventualmente puede haber, claro, contactos de alto riesgo, lugares cerrados, por suerte esto no está enfocado a las personas mayores, al menos, está bien hacia los pacientes pediátricos. Sí, el hecho de tener contactos o una persona que tenga un riesgo en especial, se pudiese abrir esa línea. De manera general, me parece que puede ser complejo en términos de el acceso al medicamento, la posibilidad de generar resistencia, como ya existe en el Asia mm, y que tenemos que tener todo cuidado. Pero yo concuerdo ahí con Juanita. Si un niño y lo otro, la gran mayoría de los casos son leves y muy leves. ¿Ah? Unos pocos hacen neumonía y cuadros graves, como los que hemos conversado y visto acá. Pero quizás ahí lo más cauto es conocer la epidemiología. Si tú eres en contacto, había casos en el colegio, en el curso, tienes síntomas compatibles, esperar o no el tratamiento, que más encima es caro, bueno, puede ser razonable tomar una decisión tan solo con eso. Eh, y esperar a los contactos y ver y seguirlos. Y algo que hemos conversado muchísimo y me ha tocado estar y hacer la comunicación de riesgo, quizás la conversación cuando se atienda al paciente, porque lo más probable es que no es el primer diagnóstico, ¿cierto?
Y yo lo vi y se lo cuento en primera persona. A mi hija en agosto tuvo, tuvo micoplasma y claro, lo primero era una neumonía y no respondió bien 48 horas con amoxicilina y no andaba bien, po. Seguía con pic febriles más o menos alto. Chuta, y entender y esa comunicación, cuáles son los signos y síntomas que hacen aclarar a las personas, a las mamás, papás, apoderados y a los mismos niños, que esto no va mejorando para consultar rápido, poder reencauzar el tratamiento o eventualmente nuevas medidas o test diagnósticos. Así que yo creo que por ahí también es algo que tenemos que estar súper ojo, sospechar, diagnosticar y tratar, porque por suerte que en esto tenemos tratamiento y eso es una súper buena noticia. Bueno, lo que yo quería comentar, especialmente en el ambiente hospitalario, y esto es para hospitales públicos, porque obviamente los hospitales privados tienen habitaciones individuales. eh, se transmite por gotitas. Entonces requieren, ojalá, uso de aislamientos en cohorte que se llama, o tratar de dejarlo solo y si de repente encontramos un micoplasma y tenemos al lado otro niño, ¿qué vamos a tener que hacer? Dejarle acitromicina, obviamente, por la transmisión que existe, que esto es muy parecido al coqueluche, igual que es lo mismo que hacemos. Y eso también me recuerda que tenemos anunciado un aumento de los casos de coqueluche, que no sabemos cuándo puede llegar. Este aumento de los casos de micoplasma ya lo teníamos anunciado el año pasado y ahora nos están anunciando el aumento de los casos de coqueluche. Por lo tanto, en niños que tosen, sobre todo en lactantes, en que el diagnóstico es bastante difícil y de hecho el micoplasma no es la primera hipótesis diagnóstica. Ojo que puede haber tanto micoplasma y después cuando nos aparezca el coqueluche, que puede haber coqueluche, así que hay que tener ahí ojo y pensarlo y tenerlo en mente dentro de la evolución de los cuadros respiratorios que vamos a tener probablemente a contar de marzo, abril. Creo que ya nos pasamos de la hora, les agradezco, creo que se contestaron la mayoría de las preguntas de los asistentes. Juanita, no sé si quieres decir algo, pero yo creo que vamos a dejar hasta acá. Recordarles que estas clases se grabaron y que van a ser subidas posteriormente a la página de la sociedad. Eh, la productora va a tratar de enviarle las circulares y el código QR que lo pidieron mucho para la gente que está interesada y un aviso a la sociedad que está ya en las librerías un excelente libro que se llama Aprender a criar y cuidar, que es un manual que se entrega en forma muy amena, muy didáctica y muy sencilla a los padres sobre la crianza y el cuidado de nuestros niños. Está muy bonito, ahí la doctora Zamorano también participó como autora del libro. Así que los invito a que lo revisen en las librerías y también está disponible a la venta en la página de la Sociedad Chilena de Pediatría. Así que muchas gracias.